Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Hay un mundo interno, que es tu ser, tu yo, y hay un mundo externo. Y tanto tu mundo interno como el mundo externo, tú lo creaste en base a lo que has estado creyendo. Por eso Dios nos insiste tanto en renovar nuestra mente. Porque de verdad Dios quiere que vivamos la gloria que Él nos está entregando, porque realmente Él nos ha entregado su gloria a través de Jesús. Y no sé si tú sabes lo que es la gloria de Dios, pero realmente la gloria es donde está todo, no es un lugar, es el contenido de todo lo que Dios es, y Dios se entregó a ti. ¿Sí puedes ver eso? Dios completito en Cristo Jesús se entregó a ti y se entregó a mí. Y esto es algo que batallamos mucho en creerlo, porque, como decía Itzel hace rato, a veces nos sentimos como indignos, ¿no? Sentimos que, pues sí, qué bonito, qué lindo suena, y ojalá lo pudiera tener, pero si los de afuera supieran las luchas internas que yo estoy viviendo, ¿no? Así pensamos muchos, ¿no? Hemos estado, pues, en ese pensamiento, muchos de nosotros, en el sentir de quisiera tener acceso a eso. A lo mejor no lo piensas tan conscientemente, pero es un anhelo en tu corazón. Quisiera ser así de amado, sentirme así de aceptado y sentir que de verdad puedo tener todo eso que Dios me está entregando, pero yo no me lo merezco. Siento que no soy digno de nada de esas cosas, porque pues solo yo sé lo que he vivido, con lo que estoy luchando, ¿no? ¿Nos han sentido de esa forma? Yo creo que todos, ¿no? Y hay algo que Dios quiere traer hoy a nuestro corazón, el saber y entender que de verdad hoy no hay nada, absolutamente nada real que esté obstruyendo el fluir de Dios hacia ti. Wow. Nada. Él ya se encargó completamente de todo. Se encargó de tu pecado, se encargó de tus debilidades, se encargó de tus fracasos y desaciertos, se encargó de tu pasado, se encargó de tus temores, de tus limitantes, de todo. Pero la situación que tú y yo estamos viviendo hoy está más basada en lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Que si lo pudiéramos ver como dónde está la guerra o la lucha, en el único lugar donde está es en tu mente y en la mía. Porque no existe una guerra real o una lucha real. Porque sabemos, porque conocemos la palabra, que Cristo venció. Entonces, a veces estamos como en una dualidad, ¿no? Pensando en un futuro, Jesús me va a librar de todo esto cuando Él venga por mí. Pero mientras hoy vivo una vida de lucha, de tribulaciones, porque pues así es el mundo, y hasta nos justificamos diciendo, hasta Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, pues yo he vencido al mundo. Y malinterpretamos las escrituras o las interpretamos de una forma que nos acomode. En lugar de nosotros acomodarnos a la escritura, acomodamos la escritura a nuestra situación. Y la verdad es que ese versículo, como muchos otros en donde Dios nos habla de esa victoria que Cristo logró en la cruz, no está hablando de que te está dando permiso Dios de que vivas en la tribulación del mundo. Dios te está advirtiendo de que si tu mente todavía está clavada en el mundo, en el sistema del mundo, en lo que tú aprendiste de cómo se vive en el mundo, pues ahí vas a seguir teniendo luchas y vas a seguir teniendo aflicción. Pero entonces Cristo te está diciendo, yo te trasladé de esas tinieblas a mi reino. ¿Sí o no dice eso Jesús en su palabra? Los he trasladado, dice el Padre, del reino de las tinieblas al reino de mi amado Hijo.
Y entonces ahí es donde el traslado que ya fue hecho en lo espiritual te da acceso a un traslado completo de tu mente y de todo tu ser y de toda tu vida entera. Es como esa transición del pueblo de Israel, ¿no? De salir de la esclavitud de Egipto y a lo mejor se internaron un tiempo en el desierto, pero con la idea de solo ir de paso para llegar a la tierra prometida. Y hoy nuestra tierra de promesa es Cristo Jesús, es ese reino hermoso que está esperando, no porque no haya llegado, sino para que despertemos y nos demos cuenta que ya está aquí, está en medio de nosotros. Entonces, Él ya se encargó de sacarnos de Egipto. El problema es que vamos cruzando por el desierto para llegar a la tierra prometida con Egipto metido en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y de vivir. No nos hemos despojado de esa manera antigua de vivir. Por eso a Dios, al Espíritu Santo, hoy le importa muchísimo que tú entiendas lo que significa el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento implica esa sumersión en Él completa para que todas esas creencias antiguas que teníamos, por la forma en la que nos educaron y nos instruyeron, y que sabemos que viene de generación en generación en la cultura del mundo, en esa sumersión que tú y yo hacemos en Cristo Jesús, porque Él ya nos dio acceso a esa gloria, allí todo lo que era anterior, todo lo que estaba en la constitución de ese viejo hombre, se desintegra, queda totalmente como fundido, ¿sabes? Y entonces tú emerges de esa gloria, no para salirte de ella, para traerla contigo en una nueva, completa, nueva esencia en todo tu ser nuevo. No nada más tu espíritu, sino también tu alma, que son tus pensamientos. Tu manera de creer, de vivir, de pensar, de sentir, y todo eso emana a tu vida completa. Entonces, el entender tu identidad hoy en Cristo y que tú de verdad portas esa gloria de Dios en ti, hace que cambie completamente tu vida. Pero es algo en lo que tenemos que entrar en cuenta. Es algo que tiene que ver con nuestra conciencia. Y es una decisión, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él no puede venir y forcejear con tu conciencia y con tu decisión de qué creer y qué no creer. Es una opción, ¿no? Porque Dios mismo dijo desde un principio, ¿verdad? He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios no te está confinando a la maldición. O sea, imagínate, envió a su hijo a morir por ti para trasladarte fuera de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte y llevarte a vida en abundancia, a la vida que Cristo proveyó para ti. ¿Cómo es posible que entonces Dios te diga, no, pues de aquí en adelante en este mundo vas a vivir en esas tinieblas hasta que un día te mueras o Jesús venga por ti y te rescate? No tiene sentido, porque no estamos esperando por un reino futuro. Es un reino que ya está aquí en medio de nosotros. Y si hay un reino, entonces hay un rey en ese reino. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. No estamos esperando a que un día Cristo venga, como es la creencia, y entonces se posicione como rey. Él ya es rey desde ahorita y lo va a hacer eternamente y para siempre. Y el llamado para ti es que entiendas que Él también te ha asignado a ti como un rey sacerdote en esta tierra, en esta dimensión, para que tú, dice la palabra de Dios, manifiestes obras mayores que las que Él manifestó en la tierra. Y todo esto, a lo mejor estoy hablando muchas ideas que el Espíritu Santo está como trayendo, pero yo sé que Él las va a atar en algún momento en algo bien conciso que va a quedar sellado en nuestro corazón. Pero la verdad es que cuando Jesús dijo que tú y yo haríamos obras mayores, han pasado generaciones y algunos se la han creído y otros no. Y los que se la creyeron han manifestado esas obras mayores. Y los que no se la creyeron se quedaron en no, pues es que en este mundo tendremos aflicción. Pero entonces, ¿por qué Jesús habló de obras mayores? Porque Él, aún todavía no habiendo sido crucificado y resucitado, Él estaba manifestando el reino que ella portaba, estaba manifestando el Espíritu, estaba manifestando a su Padre, lo que el Padre le decía, es lo que Él decía. Lo que el Padre le mostraba que hiciera es lo que Él hacía. Y entonces Él estaba caminando en esas obras, pero como un ser humano limitado como tú y como yo.
¿no? Limitado en espacio, limitado en que era una persona, y entonces por eso él construyó ese sistema de me voy a multiplicar en otros, ¿no? Y mientras estaba en la tierra dijo, bueno, 12, que vayan. ¿Pero qué crees? Dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, viene otro. Y ese otro es su espíritu, es el espíritu del Padre, es el espíritu de Cristo, que una de las revelaciones que ha impactado más mi vida es el saber que Él escogió eso que tú llamas indigno, o sea, tú mismo. Voy a llorar. Sí. Él escogió lo que tú llamas inmundo, así como Pedro, lo que tú llamas indigno, porque vives luchas, porque no has pasado de la rayita y tú te ves a ti mismo en tus obras, no en tu identidad real. Estamos ciegos viendo lo superfluo en lugar de ver hacia ti mismo y decir, Cristo me habita. Él escogió lo más indigno para habitarlo. Él no escogió un templo majestuoso. Bueno, para Él somos su templo majestuoso. Pero Él no escogió lo que para nosotros podría ser majestuoso. ¿Sí? Él no escogió habitar en algo que impactara la visión de, por ejemplo, los fariseos estaban esperando al rey que iba a venir, iba a cambiar el régimen político de su territorio y entonces los iba a libertar y entonces iban a vivir, en lugar de ser subyugados, iban a vivir en la tierra que les pertenecía, pudiendo regir sobre esa tierra y expulsando a los que habían venido a usurpar el territorio, y se imaginaban a Cristo como un rey terrenal, trayendo la justicia. Y Jesús estaba hablando de algo muchísimo más grande. Para ellos eso era grande. Y eso no es grande. Eso es lo de menos. Porque si primero viene lo espiritual, después se manifiesta lo natural. Y Cristo estaba hablando de la manifestación de su reino en ti, de adentro hacia afuera, que Dios te dio en Cristo Jesús. Y es tu verdad, lo veas como lo veas. Y si tú y yo no nos determinamos a dejar de permitir que otra visión nuble nuestros ojos espirituales para que podamos ver la visión de Dios, no se trata de ver la visión de Dios para que tú te veas grande. Se trata de ver la magnificencia de Dios en ti, para que entiendas por qué para Dios tú eres grande. Porque Él te habita, como lo dijo Itzel hace un momento. Tú y yo, si Él hubiera decidido que fuéramos su habitación, su templo, pues tendríamos razón de decir, bueno, pues, ¿no? Y vernos con ese menosprecio tal vez. Pero Dios nunca nos ha visto con ese menosprecio con el que tú y yo nos vemos. Y a mí me calan mucho esas palabras que Dios le dijo a Pedro, porque llamas inmundo lo que yo no llamo inmundo. Yo los he santificado. ¿Sabes qué es ser santo? Ser apartado para Él. Y la palabra de Dios dice que Él hace una clara distinción entre lo que es suyo y lo que no. No porque Él actúe haciendo acepción de lo que no es suyo. Él quiere que todo venga a Él porque Él es la fuente de todo lo que existe. Y los seres humanos somos su tesoro más preciado y somos la corona de su creación y somos lo que Él más ama. Y una palabra hoy que está precisamente en Juan 21 viene a hacer sentido porque habla de la limitación en la que vivían los apóstoles de ese tiempo y cómo Jesús vino de verdad, en definitiva, a romperle las estructuras y a llevarlos a esa forma de pensamiento ilimitada que él traía, porque Él estaba dependiendo del Espíritu de Dios, del Espíritu del Padre, para caminar en la tierra. No estaba dependiendo de su limitación humana. Habitaba un cuerpo limitado, un cuerpo de barro, porque Jesús de Nazaret habitaba un cuerpo de barro. No vino como Dios, se despojó de ser Dios, pero en ese cuerpo limitado manifestó al Padre.
Pero eso pudo suceder porque Él permitió, Él rindió su libre albedrío, su voluntad al Padre. ¿Sí? Tú y yo tenemos libre albedrío y los ángeles también. Y dentro de esa libertad que el Padre nos otorgó, podemos decidir ser completamente autónomos o vivir en dependencia de Dios. Y yo te quiero anunciar hoy que la vida de mayor excelencia se vive cuando te determinas a vivir en dependencia de Dios. Y puedes rendir como Jesús lo hizo, tu voluntad a la del Padre. Puedes rendir tu libre albedrío y decir, ok, tengo libre albedrío, yo puedo decidir qué hago con él. Pues yo decido rendirlo a Dios. Rindo mi libre albedrío a Él. Y para mí hoy, lo que Él diga es mi verdad. Lo que yo he estado pensando, si no se parece a lo que Dios dijo, lo que yo estoy viviendo hoy, si no se parece a lo que Dios dijo, no es la verdad. Era mi verdad, porque yo no conocía otra cosa. Pero hoy que conozco la verdad, pues me aferro a esa verdad para que esa verdad sea sellada en mí, así como Jesús le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Juan 21, ¿me ayudas, Isa? Solo vamos a tomar 2 versículos que son clave en ese momento de lo que el Señor nos quiere hablar. Y es el versículo 6. Les voy a hablar un poquito del contexto de esta palabra. Y es el momento en el que Jesús se aparece en medio de sus discípulos cuando estaban Pedro y Tomás y estos apóstoles estaban en el mar, estaban decepcionados, frustrados porque no habían pescado nada. Estuvieron intentándolo una y otra vez, y dice la palabra que toda la noche estuvieron en eso y pues estaban rendidos porque dijeron, pues no, o sea, ya, ¿para qué seguimos si no hay resultados, no hay frutos? Y entonces cuando ya estaba amaneciendo, ¿te hace sentido eso? Cuando estaba amaneciendo, se presenta Jesús delante de ellos y les dice, viene con una palabra que parecería como irónica, y a veces me encanta como, no a veces, siempre, de verdad que Dios tiene mucho más sentido de humor que nosotros. Tenemos que, por favor, en serio, es uno de los motivos por los que quiero juntarme más con Él, porque de verdad que cuando penetra esa personalidad de Dios en ti, en mí, no podemos hacer otra cosa más que ser así como Él y vivir en ese gozo, y Él le encantaba bromear con sus apóstoles, y en este momento no sé si fue una palabra irónica o broma, porque pues obviamente Él sabía la lucha por la que estaban pasando sus discípulos, ¿no? Y Él llega y les pide algo de comer. ¿Tienen algo de comer por ahí? ¿Tú crees que Jesús necesitaba que ellos le dieran algo de comer? Entonces, Él viene y les pide, y entonces en el versículo 6, Isa, ¿me ayudas? 21:6. Ajá, 21:6. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hasta ahí. Lo voy a repetir, no sé si la tuya es Reina Valera, pero lo voy a repetir en mi versión. Él, o sea, Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí no aparece toda esa discusión que Pedro le hizo al Señor, ¿no? De cómo me vas a venir a decir tú que eche la red, si yo soy el experto, sido pescador toda mi vida, mi padre también, y pues yo ya eché la red, y pues no, o sea, ¿cómo vienes y me dices que eché la red? Creo que en otros, no recuerdo bien en cuál evangelio aparece toda la historia completa, pero aquí está muy concreto cuando el Señor le dice, echa la red a la derecha y hallaréis, a la derecha de la barca. Y entonces la echaron así, y dice la palabra que ya no la podían sacar porque pues estaba bastante pesada, llena de peces. Y en el versículo 12, si me ayudas a leerlo. Dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino después Jesús. ¿El 12? No, nada más el 12. ¿El 12?
Ok. Entonces, dice la palabra que cuando Simón sacó la red, que había grandes cantidades de peces y de peces muy grandes, dice que había 153 peces, esto es en el versículo 11. Y aún siendo tantos peces, la red no se rompió. O sea, si puedes ir como cachando los pedacitos que parecen sin importancia en esta palabra, ahorita los vamos a comentar. Y entonces, en el versículo 12, que fue el que leyó Isabel, dice, les dice Jesús, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces, a mí esta palabra me habla de que podemos pasárnosla toda nuestra vida luchando por hacer las cosas como nosotros sabemos que se tienen que hacer porque así nos enseñaron, ¿verdad? Y nos aferramos a las técnicas que ya conocemos y a lo que por ser expertos en ciertas cosas no nos salimos de ahí porque decimos, bueno, ¿quién me va a venir a enseñar si yo ya sé? Llevo años haciéndolo de esta manera. Pero entonces esta palabra abre nuestros ojos a entender que la mejor manera de vivir nuestra vida es cediendo y entendiendo que Dios sabe más que tú. Y que si tú realmente rindes tu voluntad a la de Dios y puedes vivir como Jesús lo hacía, escuchando al Padre y haciendo, sin cuestionarte, sin preguntar cómo, pero espera, es que en la lógica del mundo, en cómo se mueven las cosas en el mundo, pues lo que tú me estás diciendo no me suena muy lógico. Pero entonces haces a un lado, ¿qué podría ser? ¿Tu ego? Sí. ¿No? Tu mentalidad. Tu mentalidad, tu manera de aferrarte a que esto se tiene que hacer de esta manera. Y entonces ya no te aferras a la lógica del mundo, aún ni siquiera a las leyes naturales, sino que dices, ok, si Dios me lo está diciendo, lo voy a hacer de esa manera. Y entonces ahí es cuando nos encontramos con que el verdadero fruto viene de esa forma. Cuando somos capaces y nos atrevemos a romper las estructuras que nos arraigaban tanto y decimos, ok, voy a ceder, no me voy a aferrar a eso y lo voy a hacer como Dios me está diciendo. Y ahí es donde verdaderamente ves resultado, porque no es un resultado limitado o un resultado al que tú estás acostumbrado, sino que Dios te impacta porque el resultado es mucho mayor. ¿Y qué crees? Aunque sea abundante y pesado el fruto, no se te rompe nada. Aunque sea enorme la cantidad de peces y sean peces enormes, no se te rompe la red. Porque de verdad que Dios cuida todos los detalles en tu vida. Y esto me hace sentido con muchas cosas. No sé a ti qué te suena, Maribel. ¿Qué no se te rompe si tú escuchas a Dios y a lo mejor tenías miedo de que algo se te saliera del orden en tu vida? Lo escuchas y cuáles son las cosas que tú puedes tener certeza que de todas maneras Dios está cuidando en tu vida. Pues yo creo que una de las áreas que nos cuesta a veces mucho trabajo creer es en la sanidad. No sé, bueno, a lo mejor estoy hablando en mi persona, porque también estamos acostumbrados a que pues con el paso de los años vamos teniendo luchas, ¿no? Y envejeciendo y pues el sistema del mundo te dice que tu cuerpo se va deteriorando, ¿no? Pero cuando le empiezas a creer a Dios en todas las áreas, pero yo he visto mucho fruto en esa área de la sanidad, que cuando te terminas a creer, o sea, empiezan a suceder milagros que para el mundo pues son limitantes, ¿no? Pero para Dios no. Y es una de las áreas en las que yo he visto mucho poder que Dios me ha mostrado. Una de las tantas, ¿no? Eso está muy lindo y lo hemos estado viviendo mucho últimamente, ¿verdad, amiga? Que por cierto nos estamos tomando un café porque estamos en Coffee Time with Jesus. Que a mí lo que me impacta mucho y no puedo dejar como de llorar es como que ellos sabían que era Él. Era tan fuerte este milagro, sabían que era Él, pero nadie se atrevía. Y fue yo veo esto de los peces, el haberles dado esos peces grandotes, como esa generosidad de amor de Dios. Y esa generosidad nos deja a veces tan sin palabras, no sabemos ni cómo expresarlo, no sabemos ni cómo decirlo, pero sin duda alguna sabemos que es Él. Y es la parte donde trae una transformación
completa. Yo recuerdo tantas veces haber tenido un encuentro con Él y no poderlo ni siquiera explicar, expresar, pero hubo una transformación. Y dejar y saber que podemos ser tocados así es tan transformador, que yo creo que este versículo, Él lo dijo muy sencillo. Ahora acérquense, desayunen. Y yo me acuerdo, yo estoy nada más viéndolos así como con el ojo cuadrado, ¿no? Y teniendo ese encuentro de tanto amor, de ser tan saciados, tanto físicamente como espiritualmente, como de un amor abrazador, que yo sé que ustedes lo han experimentado. Y yo sé que hoy, esta mañana, papá te está diciendo, ve esos encuentros conmigo, porque te dejaron sin palabras, pero también te transformaron a ser otra persona. Eso es hermoso y maravilloso, porque de verdad es que eso es a lo que nos está invitando papá. Déjame romperte las estructuras, pero no te va a doler, porque realmente eso es lo que da miedo, ¿no? Es que ¿qué me va a cambiar? ¿Qué me va a quitar Dios de mi vida? O sea, si yo tengo un encuentro con Él, si yo decido de verdad abrirle mi corazón a Dios y dejar que Dios penetre mi vida desde el interior, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a perder? Porque estamos tan aferrados a nuestro mundito, a las cosas que conseguimos en esta vida, en esta dimensión, porque es una dimensión limitada, que entonces nos aferramos a eso y estamos así, como cuando siento yo, cuando eres un niño, ¿no? Cuando estás chiquito, ve a los niños, les das un juguetito y viene otro niño, se lo quiere quitar y la guerra. Entonces hacemos guerra con Dios porque decimos, es que esto es mío, yo lo conseguí. Pero algo que nos ha enseñado el Espíritu de Dios es, cuando tú sueltas, de verdad que no te vas a quedar sin eso que me estás soltando. Yo te lo voy a multiplicar. O sea, Pedro en este pasaje soltó su aferración a no hay peces. Estuve toda la noche tratando y no hay. Soltó esa aferración y dijo, ok, yo creo que ya cansado. Jesús lo agarró así como ya con su mente vencida de, ay, pues está bien, ¿qué puedo perder? ¡Fum! Lanza la red y, oh, sorpresa, llena de peces. Y le rompió la estructura, porque realmente eso es lo que Dios hace, viene e impacta tu vida y entonces te transforma, porque lo que antes estabas pensando ya se te rompió. Lo que antes creías ya se te vino abajo. Y algo hermoso también de esta escritura en el versículo 11, cuando Jesús les dice, venid y comed, Itzel, lo dijiste justo exacto, y no sé si te lo encontraste así en otra versión, que dice vengan y desayunen, porque realmente así me lo encontré yo en el original, que dice vengan y rompan su ayuno. Pero velo desde el punto de vista espiritual. ¿A qué te suena esto? O sea, estás luchando toda tu vida con tu manera, y de repente sueltas en Él y dices, ay, sí, ya estoy cansado, ya, hazlo tú. Y en ese momento Jesús te dice, se ha roto tu ayuno. ¿Qué significa? Tu carencia, tu limitación, eso de que no puedo comer más, no puedo tener más, esto es hasta aquí llegué, esto es todo lo que tengo, es todo lo que hay para mí. Jesús te dice, rompe tu ayuno, entra en mi abundancia, hay un banquete para ti. Entonces, pues a mí me requete suena, porque pues es lo que estamos acostumbrados a hacer, siento yo, a quererlo todo en nuestras fuerzas, y es muy cansado, que lo comentábamos la vez pasada, que es muy cansado, muy agotador, y ya cuando ya no podemos, yo creo que dice, está esperando, ya ves, te dije a que te canses. A que te canses, a luchar, te dice, ¿ves? Que vengan a mí los cansados y trabajados, dice su palabra. Eso a mí me hace sentido mucho esto. La verdad me llega mucho. Y lo has vivido. Claro que lo he vivido. ¿Y a poco no es cuando tienes los encuentros más poderosos con Él? Cuando dices, sí. ok, sí. Suelto y que se haga a tu Sí, manera. sí, la verdad, sí. Él está esperando que soltemos para estar ahí, para cacharnos así, tal cual, ¿no? Te lo dije, aquí estoy yo. Y bueno, si me lo permiten, me gustaría compartirles la revelación que el Espíritu de Dios me dio en base a esta palabra que está en Juan 21. Les quiero compartir esta revelación que el Espíritu Santo me entregó y decirles que tal cual, lo que Dios le entrega a un hijo es un pan
para repartir con todos los hijos. O sea, nunca le entrega a Dios a un hijo algo para que se lo quede y se lo guarde en la bolsa. Todo lo que Dios nos entrega es para darlo. Entonces, pero es porque es de todos, me explico. O sea, no es yo te lo doy, es mío, pero te doy. No, te lo doy porque te pertenece. Porque esto que papá nos está entregando es para todos sus hijos, no es para uno solo. Y entonces decirte también que tú tienes derecho a esos encuentros con Él, a esos momentos de venir a intimidad con Él y de verdad que entre en ti, no sé cómo se pueda llamar en el plano espiritual, pero acá en el plano natural lo llamamos curiosidad. Tenemos curiosidad de conocer más de Él, hambre, ¿sí? Hambre de Él. A ver, Señor, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que me quieres mostrar aquí? Entonces, el lugar más certero para venir cuando estás en intimidad con Él, aparte de haber derramado tu corazón delante de Él, haberle contado todas las cosas por las que estás pasando, y no es que Él no las sepa, pero hay un poder cuando tú abres tu corazón y puedes hablar de todas esas cosas que estás viviendo, verdaderamente Dios está tomando todo eso y lo está transformando, porque dice su palabra que Él es el que cambia toda maldición en bendición. Entonces siempre venir a Dios tiene más del 100% de beneficios. Es decir, cuando tú vienes a Él y le entregas, jamás vas a perder nada. Él viene a multiplicarte la bendición y si había maldición, te la convierte en bendición. Esa es la verdad con nuestro Dios y esa es la invitación que Él te hace hoy. Acércate y no tengas miedo. Y puedes hacerlo poco a poquito. Él tampoco tiene prisa. No es alguien que viene y presiona. Es alguien que viene y te invita y tómate un café conmigo y disfruta este momento conmigo. Y así empezamos con Él. Y el lugar más certero para venir es su palabra. Y entonces al principio a lo mejor abrimos su palabra y decimos, es que esto está en chino, no entiendo nada. No sé qué está diciendo acá y cómo que esas guerras y luego cómo que Jesús murió y luego como que para qué murió y no entendemos nada. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. Y entonces es ahí donde empieza ese reto en tu corazón de decir, ok, yo no sé, pero puedo venir con el que sí sabe y le puedo hacer preguntas. Y no importa qué tan tontas parezcan mis preguntas porque a Él no se le hacen tontas. Para Él cualquier cosa que tú le preguntes es de suma importancia. Y entonces cuando tú le haces una pregunta puedes tener la seguridad de que Él te va a contestar. Y esa es una de las cosas que cuando recién conocí a Dios me tocó, pues como que me hizo un poquito de ruido en el mal sentido cuando yo oía que había personas que decían, es que Dios me dijo. Y yo decía, ¿cómo que Dios te dijo? O sea, estás loquito, ¿cómo? Dios no te dice nada, Dios está allá en el cielo, o sea, ¿qué te crees? Pero ¿qué crees? Sí te dice, Dios te habla y tiene muchas formas de hacerlo y le encanta impactarte porque Él te puede hablar a través de sueños, te puede hablar a través de otra persona, te puede hablar a través de una sensación en tu interior, de un flachazo, de una revelación que cae de repente a ti, dices, wow, esto yo no lo sabía y cómo ahora estoy sintiendo esto. Te puede y te habla a través de su palabra y las primeras formas en las que Él me hablaba es así. Yo le hacía una pregunta y yo como principiante en buscar de Él, pues abría la palabra de Dios donde cayera y entonces Él me sorprendía y así nos trata cuando somos bebés. Ya después nos llama a profundizar más y no estar usando la Biblia como un oráculo, ¿verdad? Pero al principio la verdad es que sí me consentía mucho con eso y era abrir y encontrar esa respuesta de esa pregunta que yo le había hecho al Señor. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque poco a poco, te lo cuento para que lo experimentes porque es algo muy, muy lindo. Poco a poco Él me fue llevando a ir como penetrando más en su palabra, así como parte por parte, aunque la Biblia no es un libro que tengas precisamente que leer de principio a fin, pero sí puedes tomar como un libro y decir, yo voy a estudiar hoy, por ejemplo, esta semana, todo el libro de Juan. Y te pones con ese libro y le empiezas a hacer preguntas al Espíritu Santo y Él me guió a hacerlo de esta forma. Leer, por ejemplo, un capítulo o medio capítulo y sobre eso que estoy leyendo, subrayar
el versículo que más me esté como llamando la atención, como que tengo una duda acerca de eso, como que me brinca ese versículo. Señor, ¿qué quieres decir ahí? Y entonces me compré una libretita y anoté el versículo, le hago la pregunta a Dios y dejo que fluya la pluma totalmente con su espíritu. En ti te dicta, literal. Y uno de esos encuentros que tuve con Dios, me dio esta revelación. En específico fue en el 2020 y precisamente acerca del libro de Juan 21. Esto es lo que el Señor me entrega para cada uno de nosotros y dice, ven con todo tu corazón cada día. Ven a intimidad conmigo. Tus oídos serán entrenados para escuchar mi voz. No habrá confusión. Tu fe será grandemente edificada para escuchar y hacer atrevidamente lo que me escuches decir. Yo te diré dónde pescar y no errarás. Ven porque te he dicho. Ven y conoce el camino de la vida. Yo te llenaré con gozo de mi semblante. En mi mano derecha hay delicias y triunfos para siempre, victoria. No estarás más en ayuno, pues la abundancia del pan de vida que solo yo te puedo dar llenará tu espíritu y todo tu ser. Quiero que sepas cuánto te amo. Ven, sé lleno y alimenta mis ovejas. Ven y come en abundancia. Ven, no hay nada ni nadie que pueda interponerse. El camino hacia mí está libre para ti. Ven y come y da de este alimento a otros. Al decir ven y come y da a otros, es de su palabra, prácticamente. Exacto, exacto, de lo que te diga. Es ese pan, exacto. pero ahí viene todo lo demás también. Exacto. Es todo, sí, sí es todo. Y tú, ¿cómo supiste que Dios te podía, que tú podías escribir y que Dios te podía dictar y que, o sea, ¿cómo te dio esa revelación de tú escucharlo y saber que venía de Él cuando tú te dedicabas a estudiar un libro? Te voy a platicar cómo sucedió las primeras ocasiones, porque hubo alguien que también me dio de ese pan, no se lo guardó. Entonces yo me acuerdo de un chavo, ¿te acuerdas de Joe? ¿Sí te acuerdas? Él me decía, porque él me instruía en la palabra y yo bueno, pues tenía mucha hambre, no dejaba de tener hambre, pero bueno, ahí empezaba el hambre de Dios y yo le hacía preguntas y casi que no lo querían ni dejar que se fuera, porque yo seguía con preguntas y entonces me dijo, vamos a hacer una cosa, haz lo que yo hago. Me dice, yo lo que hago es que él lo hacía en su computadora. Yo le hago una pregunta al Espíritu Santo y él me contesta y yo sé que es él porque dice la palabra de Dios, ¿quién de ustedes que le pida? ¿Alguien me ayuda a buscar ese versículo? Si tú le estás pidiendo algo a Dios, puedes tener la certeza de que el que te va a responder es Dios. ¿Me explico? Cuando tú vienes a Dios, Dios te encierra con Él en ese lugar secreto. O sea, ese lugar secreto nadie más lo puede penetrar. Están tú y Él ahí. No hay nadie que pueda venir y hacerte una trampa y meterte ahí otra cosa que no es de Él. Si tú estás conectándote con Él, amén, su palabra dice que tú tienes la certeza de búscame y me hallaréis. Así dice la palabra. Encontraron el versículo de quién que le pida, quién de sus hijos que les pida un pan, le darán una piedra. Es ese, pero no me acuerdo dónde está. Y en esa parte seguimos en lo mismo, ¿no? Él te da de comer y ¿qué te sale de naturaleza? Dar. Si recibes, nadie te enseña a dar. ¿Tienes tu celular? Recibes y empiezas a dar y es lo que versículo Jesús restablece y restituye a Pedro, porque más adelante viene esa ¿Quién parte. de ustedes, si su hijo les pide un pan? Mateo 7, 9. Velo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Es una pregunta. ¿Y qué más dice? Ni le da.
Mateo 7, ¿qué? 7, 8 y 9. El 9 dice, del 10, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar Wow. cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quien se la pida. Y en otro dice, les dará su espíritu. Su espíritu. Entonces, es Mateo 7, versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y en otra versión, como dice Itzel, dice, y su espíritu a los que le pidan. Entonces, tienes esa certeza que si tú vienes a Él y le pides, Él es el que está ahí contigo. No se va a interponer alguien más. Y esa es una de las cosas que tú tienes que renovar, esa identidad de tú como hijo y Él como tu padre, pero es el Dios Todopoderoso. Nadie se atreve a estar delante de Dios. O sea, si tú estás pensando que va a venir el enemigo y se va a interponer y te va a engañar y te va a trampear, es imposible. O sea, créeme que no se puede acercar a Dios. ¿Sí me explico? Tú estás en un lugar de protección con Dios. Cuando tú vives en Él sabiendo en esa identidad de que tú estás en Él y Él está en ti, y si tú vienes a intimidad con Dios, ¿con quién te vas a encontrar? Con Dios, no te vas a encontrar con una mentira. Y Él es el Espíritu que te lleva a toda verdad. Entonces, te invitamos a que lo hagas. A que vengas a intimidad con Él, puedas encontrar esos tesoros en su palabra. Y también si estás en Guadalajara, te invitamos a que vengas a Coffee Time with Jesus y te puedas tomar un café con nosotros y con Él. Oye, amiga, pero tú hace rato dijiste, está como revuelta las cosas, pero el Espíritu lo va a poner en orden. Pero aquí también está la invitación a dar ese pan. Sí. Es lo que es la temporada que siento que Dios nos está llevando a. Estamos comiendo tan rico, tan sabroso, y nos está diciendo, ¿me amas? Compartan. ¿Me amas? Sí, ¿Me apacienta amas? mis Alimenta ovejas. mis ovejas. Sí. ¿Me amas? Alimenta. Sí. Y sé que lo estamos haciendo alrededor nuestro. Sí. Sé que lo estamos haciendo. Y cada vez más, cada vez también está habiendo ese acuerdo entre nosotras para llevar esa buena nueva, esa unidad. Creo que también van a venir más unidad en Él en cuestión de ponernos en la brecha por otros. A lo mejor con los jóvenes, a lo mejor visitando a los que no vienen. Eso. Yo sé que van a venir acuerdos, que no nada más van a venir de una persona a dirigir, sino a lo mejor Maribel nos invitas, oigan, ¿cuándo vamos a ver a Rocío? Y nos juntamos para ir a verla. O a lo mejor Isa, oye, ¿cuándo vamos a orar por un enfermo? O a lo mejor Octavio, ¿no? Vamos a cantar una serenata aquí con los chavos, no sé, va a empezar. Vamos. Porque Sí. es el llamado que dice, ¿me amas? ¿Me amas? Es el tiempo del despertar, así como lo dijiste, amiga. Es el tiempo del despertar y de despertar a otros, porque así como nosotros estábamos dormidos y fuimos despertados y estamos en ese proceso de ser conscientes de él todo el tiempo, está al revés. Entonces, es importante también el saber que tenemos esa primicia de ir también y contagiar a otros, despertar a otros, como avisarles, ¿no? Oye, ¿qué crees? Esto que estás viviendo no es todo lo que hay. Hay una buena nueva. Esto que estás viviendo no es todo lo que hay. Hay mucho más, pero en bien, Sí, ¿no? claro. Entonces, tú has vivido esas experiencias, amiga, de ir a otros y decir, ok, yo porto el reino, entonces, a veces con solo estar ahí, pero a veces también salen palabras. Claro. Y tú has vivido esa experiencia, Sí, platícanos. es como lo que dice Itzel, es cierto, es un momento de despertar, es decir, ya recibí ese pan, o sea, pero ¿qué voy a hacer con este pan? O sea, no me lo puedo quedar, o sea, tengo que dar a conocer al mundo las buenas nuevas, ¿no? Porque vemos tanta aflicción
Y digo, o sea, si yo ya me enteré de esta maravillosa noticia, o sea, no me la puedo quedar, o sea, no puedo ser egoísta y decir esto nada más es para mí. Entonces, cuando empiezas a ver aflicción en los demás, entonces pues ya les empiezas a compartir tu experiencia. Se te quita lo tímido. Sí, o sea, digo, yo a veces ahorita he tomado los Ubers y Dios me ha puesto así como a evangelizar a los Ubers. Y digo, wow, ya sé por qué se tenía que descomponer mi carro, Señor. Porque en cada momento, o sea, no tienes que esperar. Este tiempo de amigos con café es precioso, ¿no? Pero no tienes que esperar a cada viernes para experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, en tu diario vivir, o sea, ya es un sello que Dios te ha puesto, así como, o sea, eres mi hijo y cargas con mi reino. Entonces, a donde quiera que tú vas, en cualquier circunstancia, Dios te va poniendo los medios. Y esa luz que tú llevas disipa las tinieblas de cualquier lugar donde tú entres. Y lo tienes que creer. Sí, claro. O sea, de hecho, es verdad. Sí, o sea, me pasa ya todo el tiempo, como dices, me pasa con clientes, me pasa en el Uber, me pasa, o sea, y ves cuando empiezas a escuchar la necesidad de otros, es cuando dices, sí, o sea, nos surge extender las buenas nuevas, ¿no? Porque todos vivimos, cuando estamos fuera de Dios, vivimos en un mundo en aflicción, ¿no? Así es. ¿A ti qué te ha pasado, amiga? Cuando has tenido la oportunidad, de verte en la luz de Jesús, ¿cómo has visto impactada la vida de las personas a tu alrededor? Híjole, pues de situaciones, por ejemplo, en el caso de Alma, que yo espero que pronto venga, porque ya dieron de alta a su bebé, ya la dieron de alta, al ver cómo yo, pues, soy instrumento, necesitaba un respirador o algo así, un filtro, un oxígeno, porque la niña necesitaba. Y me dice, ¿tienes algún conocido? Y yo, pues, me acordé de alguien y a ese alguien le hablé y sí, rápido. Ya está, Alma. ¿Ya? ¿Tan rápido? Pues, sí, gracias, Isabel. O sea, pero es que no soy yo. O sea, Dios me usó, Dios me ha usado. Es que no, me has ayudado enormemente. ¿Yo? Yo te he ayudado enormemente. Qué padre, pues no soy yo, es Dios. No, o sea, es Dios usándome. Es Dios usándome. Yo no lo había experimentado. La verdad, esa parte de ayudar a las personas me ha gustado tanto y he visto mi luz. No es que no la crea. He visto mi luz, he visto la luz, esa luz de ayudar a las personas de la necesidad, en este caso, pues, económica y de situaciones económicas, pero también me ha puesto en situaciones de ayudarlos espiritualmente, con un abrazo, con un abrazo, con una llamada, con un estar ahí, escuchar. A veces, es que yo soy muy de corazón de pollo y a veces también tengo mi amiguita Albi, que no ha podido venir porque también va a tratarse de una situación de que tuvo cáncer de mama. Y también el otro se sentía muy mal. Y digo, es que ven, tengo que apapacharte. Y me la llevé a mi casa y le di de desayunar porque se sentía mal. Entonces... Pero es algo que nace de ti. No es algo que te estás esforzando. No, tengo que hacer. No. Sientes ese anhelo porque Jesús está en ti y Él quiere abrazar a las personas. Y me siento... O sea, Dios me ha puesto a la gente y así como yo a veces le pido, ay, apapáchame con una comida, apapáchame con un abrazo. O sea, me pone a la gente para que yo la apapache. Yo no sabía dar lo que estoy dando. Yo no sabía, no lo había experimentado, qué tan bonito es. Y me pone a las personas y le digo, no, vente, o sea, te voy a hacer de desayunar. ¿Cómo te sientes mal? Porque se siente muy cansada y todo. Dije, no, ven, te voy a apapachar. Y mi forma de apapacharla fue invitarle en mi casa un desayuno, ¿no? Y a veces es eso, a veces a mí me ha puesto en esa situación. A veces es mi tiempo de escuchar, a veces no tanto de dar económicamente, o sea, dar el pan que Dios me está dando. Yo no sé de dónde me está dando, de verdad. Ese pan que yo no sabía que tenía para compartir, o sea, me cayó y pues yo lo estoy compartiendo. Muy hermoso.